Estoy contento, he podido hablar con algunos hermanos, han venido como 3 o 4 a saludarme esta mañana y una persona anoche hablando bueno, que el mensaje les hizo pensar, les hizo reflexionar y esa es la idea. Creo que no es el mensaje ni yo, sino más bien creo en un Espíritu Santo que trae convicción y a veces incluso los mensajes que pueden sonar un tanto duros, esa convicción, Dios la trae cuando quiere obrar en los corazones y eso es bueno, que el Señor obre en nosotros y no salir de aquí simplemente habiendo tenido un tiempo de comunión y un tiempo agradable, sino que yo creo que incluso yo he venido para ser confrontado, para que mi vida espiritual, mi caminar con Dios, pues siga progresando y pueda ser un mejor siervo del Señor, como una canción que me gusta mucho que se llama Un siervo para su gloria. Y eso es lo que yo anhelo ser, un siervo para su gloria. Hay un libro muy bueno, les recomiendo si no lo han leído, que se llama Siervos para su gloria, es del pastor Miguel Núñez de República Dominicana. Y yo les recomiendo conseguir ese libro, poder leerlo, les va a hacer muy bien. Siervos para su gloria. Es del autor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana. Y el lema de ese libro es ser antes que hacer. Y habla de la importancia del carácter en los siervos de Dios. Vivimos un tiempo donde medimos el talento y el carisma más que el carácter. Si llega una persona a la iglesia y sabe tocar la guitarra, pues a los 2 días ahí, no importa si está en fornicación, no importa si es inmaduro, pero tocas bien para el grupo de alabanza, y eso es el gran error. Creer que a un Dios santo se le puede servir solo con talento. Y ese libro enseña algo muy importante, que para Dios es más importante el carácter que el talento. Carácter y talento es un buen siervo. Talento y sin carácter es un peligro para la iglesia. Y yo creo que ese libro nos va a ayudar, o les va a ayudar, yo lo leí y la verdad fue de mucha bendición. Hoy voy a compartir con ustedes 2 textos, empezaré con uno, traeré unas ideas y dejaré otro para el final que me servirá para traer otras ideas. Pero así como ayer hablamos de lo que es un diácono, de algunas marcas de un diácono de Jesucristo, de un discípulo de Jesús, y de la importancia de algunas actitudes como el ser intencionales, motivacionales a la hora de hacer discipulado, hoy quiero traer un mensaje que nos haga entender que todos son necesarios en la obra del Señor. No tanto necesarios, pero sí podemos ser útiles. Que Dios no tiene un grupo escogido de personas selectas que le sirven y el resto miran mientras esos hacen el trabajo, sino que somos llamados a servir al Señor de distintas maneras, en distintas áreas, en distintos contextos, en distintas funciones, pero que todos servimos al Señor y todos somos útiles en las manos del Señor, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que me gustaría que leyéramos un pasaje que se encuentra en Romanos y el capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Cuando estén ahí me responden con un amén para dar inicio a la lectura porque es larga. Vamos a leer 16 versículos. Es una despedida. Son los típicos capítulos que muchas veces la gente llega cuando está leyendo ese libro de la Biblia y lo salta porque parece, bueno, aquí solo Pablo dice nombres. Pero en esos nombres vamos a aprender algunas cosas importantes. Romanos 16, el final de la carta de Pablo a los romanos, a los hermanos de Roma. Y vamos a leer de los versículos 1 hasta el 16. ¿Están ahí? Sí. Ok. Dice así: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia.
Saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y mi querido hermano Estaquis. Saludad a Peles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Petrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Vamos a hacer una pequeña oración para entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de poder reunirnos en esta mañana y haber recibido otros hermanos que vienen, Señor, a edificarse junto a nosotros. Gracias, Señor, por el despertar, Señor, que nos has dado hoy, porque un día más has renovado tus misericordias para con nosotros. Gracias por el desayuno y la confraternización con los hermanos. Pero ahora también queremos alimentar nuestra alma, queremos ser edificados con tu palabra, queremos que trates con nuestro corazón. Señor, te pido que hables a nuestras vidas, que pueda traer un mensaje, Señor, que puedas usar para traer convicción al corazón de mis hermanos, que puedas despertar en nosotros el deseo de ser útiles en tus manos, de ser instrumentos para ti, Señor, de ser vasos de honra en tu casa, que puedas usar para gloria de tu santo nombre, que puedas hacernos entender, Señor, que no importa edad o no importa si somos hombres o mujeres, que todos podemos ser útiles en tu reino, en algún lugar y bajo algún contexto en el que tú nos pongas. Que nos hagas salir de nuestro comodismo y nos hagas entender que nos has llamado a todos para lo mismo, para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que habla nuestras vidas, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como dije, hermanos, esta lista es una lista de nombres. Es un saludo, es la despedida de Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Romanos. Una de las cosas que me gustan más de las cartas de Pablo cuando estudiaba las epístolas eran los saludos y las despedidas, porque mostraban muchas cosas del carácter de Pablo, muchas cosas también del carácter de la iglesia a la que se dirigía, y se aprende mucho de estos pasajes. Como digo, suelen ser pasajes que pasamos por alto. Las personas cuando leen Romanos, leen mucha teología. Para mí es uno de los libros más brillantes que hay de todas las epístolas, es el que más disfruté. He podido predicarlo completo en la iglesia. Hicimos 89 sermones de la carta a los Romanos. Estuve casi 3 años, solo domingo, versículo a versículo, compartiendo ese libro tan maravilloso y teológicamente tan profundo. Pero muchas personas cuando llegan al capítulo 16, es como ya acabó la gracia del capítulo, esto es solo una despedida y son nombres. Pero ahí también hay una enseñanza. Yo creo, por lo que dice la propia palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde las partes que algunas Biblias tienen subrayadas en rojo, que son palabras de Jesús, que parece que son más importantes, pero son igual de importantes que los salmos, que los proverbios. Y si este pasaje termina de esta manera, si Romanos 16 tiene esta despedida, yo sigo creyendo que es escritura inspirada por Dios y que tiene un propósito para estar aquí, y que tanto Pablo como Dios quiere transmitir algo a través de esa despedida. Obviamente hay nombres que son complicados para nosotros, no hay mucho Ramón, ni Paco, ni Francisco por aquí. Hay nombres que yo veo muchos creyentes hoy que tienen la costumbre de querer poner nombres bíblicos a sus hijos. Pues yo sugiero que puedan ponerle Filólogo, Epeneto, Flegonte, Petrobas, que parece más una marca de gasolineras, pero yo le dije a Clicia que si un día Dios nos da un hijo, se va a llamar Judas Nabucodonosor Vaz. Y para demostrarle al mundo que puedes tener nombres completamente terribles y ser un hombre de Dios. Porque es triste cuando uno con toda la buena voluntad le llama Elías o Jesús y el niño está en el mundo, creyendo que los nombres salvan, y eso
No, hermano, ponle el nombre que te guste. Solo predícale el evangelio. Lo que importa es que Dios tenga su nombre guardado con un propósito de salvación. Pero estos nombres importan para mí, importan para Pablo, importan para Dios. No creo que sea simplemente una lista de nombres. Creo que es una lista de nombres que nos quiere enseñar algo. Y voy a intentar sacarle jugo a esta lista para el mensaje de esta mañana. El de ayer fue un poquito quizá duro, algunos me lo han dicho. Me han dicho, no, me dio duro el corazón, pero siempre me suelen decir eso seguido de, pero lo necesitaba, pero me fue bien. Es como gente que a veces me conoce y dice, cuando te empecé a escuchar no me caías bien, pero luego me edificaban tus mensajes. Bueno, ayer se llevaron el choque, hoy voy a traer un poquito de algo más suave, voy a intentar amenizarlo todo para luego que se confíen y esta tarde meter otra vez el puñal en el corazón. Así trabajo yo, primero doy golpe, los relajo, otro golpe, yo soy de despistar. Así que hoy pueden estar tranquilos. Pero igualmente creo que podemos aprender mucho de esta lista de nombres. Lo primero que quiero traer de esta lista de nombres son 5 observaciones. Sé que a algunos les gusta tomar notas, así que 5 observaciones sobre esta lista de nombres. La primera observación que quiero traer es que hay 27 nombres. En esta lista los estuve contando, igual se me coló alguno, pero hay 27 nombres. La pregunta es esta, ¿por qué Pablo no termina diciendo saludad a los hermanos de Roma? Punto. Porque podría haberlo hecho. O saludad a todas las iglesias de Roma. Punto. ¿No? Se hubiera ahorrado unos cuantos versículos, se hubiera ahorrado para nosotros que culturalmente no estamos habituados a esos nombres, un poco de trabalenguas, y podríamos haber entendido simplemente que Pablo saluda a todos los creyentes de allí. Pero yo creo firmemente que los nombres importan, porque los nombres nos dan sentido de identidad. Somos personas. Hacemos parte de un colectivo, hacemos parte de un grupo, hacemos parte de la iglesia, pero también somos personas individuales. Y esto nos enseña que Pablo servía a la iglesia, pero no veía simplemente un trabajo que hacer con un conjunto de personas, sino que Pablo tenía un corazón pastoral en el que cada persona tenía un nombre. Cada persona tenía un nombre y eso llevaba a una relación diferente con Pablo. Una de las cosas que yo aprendo en la iglesia es la desconexión personal que hay hoy entre la gente. Hay personas que van a la iglesia como a veces, yo recuerdo la infancia, como el católico que iba a misa. No se relacionaban mucho con el cura, no sabía mucha gente la que iba, yo iba, escuchaba mi misa, me iba a casa, había cumplido con mi religión. Pero aquí veo un trato personal. Pablo se sabe el nombre de los hermanos. Y yo que la iglesia ahora está creciendo, que ahora nos reunimos alrededor de 300 personas los domingos, se complica el tema de los nombres, y más porque viene gente de muchos países. Tenemos gente de varios países de Latinoamérica, tenemos gente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Honduras, de El Salvador, de Brasil, pero también tenemos gente de Rumanía, de Bulgaria, de Rusia, de Ucrania. Entonces, nombres muy difíciles. Pero hay una cosa que yo aprendo, los nombres son importantes, porque Dios nos conoce por nombre. Dios nos conoce por nombre. Hay una frase muy bonita en Juan 10:3 que dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Hay algo interesante. Nuestro pastor tiene un pueblo. Nuestro pastor tiene un redil. Nuestro buen pastor tiene una iglesia. Pero dentro de esa iglesia nos conoce por nombre. Y yo soy un firme defensor de la importancia de relacionarnos con personas, no de ir a la iglesia, no de ir al culto, no de ir a edificarme, no de ir a escuchar palabra, que también, pero la importancia de relacionarnos con la iglesia, de entender que mis hermanos tienen nombre, que cada nombre tiene un pasado, que cada nombre tiene una historia, que cada nombre enfrenta unas pruebas, que cada nombre enfrenta unas circunstancias, que cada nombre enfrenta unas luchas. Y yo, para poner a mis hermanos en oración, para saber por qué orar, para saber qué atender, para saber en qué ayudar, necesito conocer su nombre, necesito conocer a la persona. La primera cosa que yo veo aquí es que los nombres son importantes, porque nos dan un sentido de identidad y relación. La segunda cosa y el segundo punto de esta lista es que, a pesar de que todos son un grupo, la iglesia de Roma, los creyentes de Roma, con cada nombre hay un tipo de relación diferente.
No tenía Pablo la misma relación con todas las personas. ¿Y por qué vemos eso? Porque se dirige a esos nombres con expresiones distintas. Para Pablo, cada persona tiene una marca, algo que le representa, algo con lo que él los relaciona. Por ejemplo, en el versículo 3 habla de un grupo que dice mis colaboradores en Cristo Jesús. En el versículo 5 aparece otra persona que dice el primer convertido a Cristo. En el versículo 7 hay unos que parecen convertirse antes que él, porque la expresión que usa Pablo es fueron antes de mí en Cristo. En el versículo 10 aparece un hombre, versículo 10, que dice Apeles, aprobado en Cristo. En el versículo 12 habla de unas mujeres, porque lo dice en femenino, no usa, y es algo interesante, que ojalá esto dure mucho tiempo y no nos cambien las palabras en la Biblia por obreres y cosas así. Son obreras. Hay obreros y hay obreras. Y es triste tener que decir estas cosas en la iglesia, pero es más triste cuando vas a visitar una iglesia y de golpe un hermano te dice, a mí llámame hermane. Y digo, no, a ti me va a costar llamarte ya por tu nombre después de esto, pero hermano, cuidado, ayer lo decíamos, con esa cultura que está entrando poquito a poco en nuestras iglesias, como diciendo, no, eso no tiene nada, eso es tolerancia, eso es, no. El lenguaje es demasiado poderoso para creer que cambiar una letra no es mucha cosa. Es mucho. El lenguaje nos define, las palabras nos definen. Mi manera de hablar habla de si soy una persona culta o no, probablemente. Las palabras que utilizo hablan de si leo mucho o leo poco. El tipo de conversaciones suelen decir si alimento mucho mi cabeza de tele o leo muchos libros. Las palabras son importantes, el lenguaje importa y por eso es donde nos quieren cambiar las cosas. Pero en el versículo 12 habla de unas hermanas y dice obreras y luego trabajadores del Señor. En el versículo 13 aparece una persona que dice escogido en el Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que hay diferentes personas y cada persona para Pablo representa algo, una persona escogida, no es que el resto no lo fuera, pero Pablo muestra un cariño y un afecto especial por esa persona. Hay unas hermanas, seguramente muchas trabajan, pero habla de unas hermanas que son obreras en el Señor. Probablemente su dedicación a la causa de Cristo, su dedicación al Evangelio era mucho mayor. Esas personas a las que Pablo define como primeros convertidos o fueron antes de mí en Cristo. Habla de otros que dicen mis colaboradores en Cristo Jesús. Probablemente esas personas fueron más cercanos a Pablo que el resto. Entonces hay muchos nombres, pero cada persona tiene una relación diferente con Pablo. Y eso lo vemos en el propio Señor Jesucristo. A mí me hace mucha gracia porque esto es como los niños. A mí, a lo largo del ministerio, yo me he encontrado alguna persona que a veces he escuchado así comentarios como, es que el pastor tiene favoritos. Y digo, mira, me recuerdas a mi hermana pequeña. Cuando le decía a mi madre, es que tú quieres más a mi hermano. Yo siempre le decía, obviamente, soy el primero, tú viniste luego. O sea, claro que me quiere más a mí. O sea, yo siempre he torturado. Mi hermana y mi madre se enfadaba, porque cuando nos quedábamos solo en casa, yo siempre le decía a mi hermana, sabes que me quieren a mí más, ¿no? Sabes que yo soy el favorito. Siempre ha sido el chantaje psicológico que le he hecho. Pero eso en la iglesia pasa, porque a veces te ven a ti como pastor más cercano a unas personas, pero eso no es favoritismo. Y hay gente que luego me echa en cara el versículo, pero no puedes hacer acepción de personas, tampoco es hacer acepción de personas. Porque si eso es hacer acepción de personas, Jesús hacía acepción de personas. Porque Jesús, ¿cuántos discípulos tenía? No tenía 12. Jesús tenía multitud de discípulos. Tuvo 12 apóstoles, pero no tenía 12 discípulos. Eso es un gran error, porque si luego vemos cuando la Biblia habla de a quién se presenta Jesús en su resurrección, o a cuánta gente habla en el Sermón del Monte, ahí no habían 12. Habían grupos bastante extensos. ¿Caminaba Jesús con todos? No. ¿Es porque tenía favoritos? No. Pero tenía 12. Y ojo, vale, tenía 12 apóstoles, pero no consideramos que eso sea acepción de personas, porque Jesús tenía un trato especial, ellos iban a ser como un fundamento para la iglesia también, entonces hay un grupo, nadie considera que son sus favoritos, pero es que aparte de esos 12, hay un grupo de 3, que concretamente en algunas escenas Jesús siempre se lleva a los mismos 3, podía haberse llevado a la transfiguración a 3, a otro sitio a otros 3, pero cada vez que pasaba algo especial, Jesús se llevaba a 3 en concreto. Pero además de eso es que solo de uno Jesús dice que es el discípulo amado. ¿Acaso Jesús hacía acepción de personas? Jesús era injusto.
¿Trataba a las personas, algunos con indiferencia y a otros con favoritismo? No, es que las relaciones no siempre serán iguales. A veces por afinidad. Es normal que una pareja recién casada con su primer bebé sienta afinidad con un par de parejas de la iglesia recién casadas con un bebé. Y normalmente, aunque yo me esfuerce por relacionarme con personas de 85 años de mi congregación, la afinidad que tengo con otros jóvenes de 35 o de 30 es distinta. Y yo, como hermano, intento quedar con esa persona 85, cuidarlo y pastorearlo, pero cuando me apetece un café por la tarde, llamo rápido a esos 2 o 3 de más afines, más cercanos a casa, que tengo más a mano, que me conocen de hace más años, con los que ya tengo más confianza, más intimidad, puedo abrir más el corazón. Eso no son acepción de personas, es que las relaciones se van desarrollando diferente. Sí, tenemos la obligación de relacionarnos con toda la iglesia, no podemos, y eso hay que cuidar el corazón, decir, no, contigo no tengo afinidad y no te saludo, no, eso es cuidarse. Pero hay ciertas relaciones que nos llevan a tener más intimidad con algunas personas y Pablo no llama colaboradores míos a todos, hay obreros del Señor, hay escogidos del Señor, pero hay colaboradores. Pablo hacía acepción de personas, no, pero no podía llevarse en los barcos a 800, pero a lo mejor tenía 2 de mucha confianza, maduros, fieles, amigos a los que Pablo se llevaba en su barco, en el barco donde viajaran, iban de misiones, incluso algunos los dejan por el camino, porque Demas me ha abandonado, amando más este mundo presente, pues iba cambiando también de compañeros, solo un Silas estaba ahí en prisión con Pablo cantando a medianoche, no había mucha más gente. Pero entonces vemos primeramente que hay nombres y los nombres son importantes. Segundo, que las relaciones son diferentes con cada persona. Las relaciones son diferentes con cada persona y eso no es hacer acepción de personas, eso no es tener favoritismo, es que las relaciones se desarrollan diferente con cada persona. La relación que yo tengo con mi esposa no es la misma que tengo con mi hermana y no es la misma que tengo con unos pastores de mucha confianza o con mi iglesia. Miren, yo la relación que tengo con mi iglesia es muy diferente a la que voy a tener estos días con ustedes. Somos hermanos, pero esa gente lleva años conmigo. Esa gente sabe de qué pie cojeo, esa gente me mira de lejos y sabe cuando vengo enfadado, cuando estoy triste, cuando necesito ayuda. ¿Por qué? Porque el tiempo hace que las relaciones se desarrollen, genera confianza, vuelve a las personas más cercanas. Yo en la iglesia pastoreo a la iglesia, pero tengo hermanos a los que puedo decir hermanos de confianza, mis colaboradores, no son todos, solo da el tiempo. Entonces vemos nombres, pero vemos también diferentes tipos de relaciones. Pero hay otra cosa importante. Vemos una iglesia dividida en varias iglesias. Una iglesia dividida en varias iglesias. Porque hablando de Priscila y Aquila, en el versículo 5 dice, saludad también a la iglesia. ¿De dónde? De su casa. Saludad a la iglesia de su casa. Está hablando de Priscila y Aquila y dice, saludad a la iglesia de su casa. Pero luego en el 14 dice, saludad a, y aquí viene el trabalenguas, a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Esos no están en la casa de Priscila y Aquila, esos están en el grupo de los nombres raros. Parece que tú llegas a Roma, ¿cómo te llamas? Flegonte. No, con estos. Con este grupo. Y luego el versículo 15, ahí hay de todo, dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. No estaban con Priscila y Aquila, no estaban con el otro grupo, pero la iglesia que está reunida y a la que Pablo dirige la carta es la iglesia de Roma. Y eso nos enseña que debemos entender algo, que a pesar de que habemos varios grupos, somos una iglesia. Yo puedo ir a Barcelona de vuelta y decirle a la iglesia de Caminando por Fe, os traigo saludos de César, de Dylan y de los hermanos del Faro de Melilla. Somos una iglesia, pero ese es un grupo, nosotros somos otro grupo. Y eso nos enseña que las relaciones también son grupales, pero cuidado con el sectarismo denominacional,
Cuidado con el sectarismo doctrinal hasta el punto de que los temas secundarios nos hacen tener barreras y no llamarnos hermanos. Sí, yo reconozco que con algunas iglesias no voy a compartir un culto, porque lo que yo enseño en mi congregación, si luego voy a ese culto, voy a confundir la cabeza de mis hermanos. Si yo llevo a mis hermanos a una iglesia neopentecostal, ven gente en la oración, yo declaro, yo decreto, yo profetizo, gente en el suelo y gente rodando, yo voy a llegar el domingo y mis hermanos van a decir, nos dices que eso no es bíblico, pero luego nos llevas al culto. Yo sé que hay gente, que tengo hermanos en la fe que puedo considerar que están confundidos doctrinalmente en algunos temas, pero tengo que ser maduro para decir, no puedo congregar con ellos, pero suficientemente maduro para decir, pero creo que son mis hermanos también. Porque al final el fruto habla también muy alto y ver su temor del Señor, ver su crecimiento en santidad y simplemente oro para que el Señor les abra el entendimiento sobre algunos puntos doctrinales. Pero yo no quiero caer nunca en ese sectarismo, de decir, si no crees como yo, no te llamo hermano. Estoy convencido que la misión que está aquí representada, la IC, no se parece a Caminando por Fe. Estoy convencido por las conversaciones que escucho, porque las palabras, como he dicho, dicen mucho, el lenguaje nos define. Como yo defino la iglesia o el ministerio, habla mucho de lo que yo creo. Y yo puedo decir, estoy convencido que si me siento en una mesa y digo, ¿en qué creéis de esto, esto? Van a haber diferencias, pero me he sentido entre hermanos. He tenido conversaciones agradables en la mesa, conversaciones agradables en el camino. ¿Vale? No hemos tocado temas doctrinales, pero vemos un temor de Dios. Y yo veo aquí esto. La iglesia es una, pero somos diferentes grupos y a veces debemos tener cuidado con no caer en ese sectarismo de decir, porque esa carta llegó a Roma y esa carta iba a parar ¿a quién? A los de la casa de Priscila y Aquila, a los del grupo que está mencionado en el versículo 14, a los del grupo que está en el versículo 15, no se le iba a quedar, no habían fotocopias, era una carta que iba a dar vueltas, por lo tanto se relacionaban entre ellos. Puede ser que en ese grupo hubiera alguna pequeñita diferencia entre unos y otros, pero esa carta era para todos porque todos eran la iglesia del Señor en Roma, los santos del Señor en Roma. Así que vemos que hay nombres, que el nombre importa, que las relaciones son diferentes, que la iglesia es una, pero tiene grupos distintos y hay una orden clara. Y me gusta, saludaos. El punto 4 es la importancia de esa orden, saludaos. Al final de todo dice, saludaos los unos a los otros con un beso santo. Saludaos. Y hermano, en un mundo donde cada día saludamos menos, a mí una de las cosas que me gusta, al menos de la zona donde yo vivo, no sé cómo es el resto de España, es salir a la calle y que te cruzas con alguien, buenos días. A mí eso me gusta, pero nos estamos volviendo cada vez más virtuales, cada vez más. Una vez alguien me dijo, wow, tienes tantos miles de seguidores. Digo, a ver, seguidores, yo miro atrás, no veo 200,000 personas. Están en YouTube, son gente que consume contenido. Ya está, no son, los de Facebook no son amigos. Esa gente no son seguidores, son palabras que alimentan el ego para hacerte pensar que están contigo, pero el día que yo me puse enfermo no aparecieron los de YouTube ahí para orar por mí. No me están llamando los de YouTube preocupados, ¿cómo le va a tu mujer las migrañas? Pero ¿sabes qué? Yo tengo una iglesia que si yo falto un día, suena el teléfono al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Estáis bien? ¿Necesitáis algo? Internet no son relaciones. El mundo virtual es cómodo cuando hay distancia. A mí me ha permitido con el Faro de Velilla tener cierta relación, pero vamos a ser honestos, es una relación mínima. Vamos, compartimos y nos vamos cada uno a su casa. Yo puedo estar ese día completamente deprimido y hundido, me seco las lágrimas, me lavo la cara, doy mi mensaje, hago mi trabajo y me voy a llorar a mi habitación. Pero hay una cosa que debemos entender. Aquí dice, saludaos ¿cómo? ¿Cómo pide que se saluden? Con un beso santo. Era algo muy cultural. Me van a ver sobre todo las hermanas, yo voy dando la mano, es algo cultural, pero habla de cierta cercanía. No es mandar una carta, no es mandar un WhatsApp, no es mandar un audio, es un beso, es estar al lado, es estar cerca. Pablo llama a la iglesia a las relaciones.
Pablo ama a la iglesia y quiere que la iglesia se ame. Pablo se relaciona con los hermanos y quiere que los hermanos se relacionen. Pablo no es partidario de una iglesia fría, una iglesia consumista como nos estamos volviendo, de ir y escuchar en el púlpito a alguien decir, bueno, ¿quién vino a por su milagro? O yo voy a reuniones de la primera pregunta, ¿quién ha venido hoy a buscar su bendición? ¿Quién vino? Es egoísmo, es consumismo, es voy a la iglesia a que me den, a recibir, a buscar, porque tengo un problema y que me lo solucionen, porque tengo una carga y que me la quiten, porque tengo un deseo y que me lo concedan. Hoy hay consumismo en la iglesia, por eso ya no hay gente que pasa años en el mismo lugar, por eso hay gente que le preguntas, ¿quién es tu pastor? Y te dice, Jesucristo. Y digo, bueno, pero ¿quién te pastorea aquí? Jesús. Y luego le dices, bueno, ¿y a ti quién te llamó al ministerio? El Espíritu Santo. Y digo, vale, tú no has pisado una iglesia en tu vida, a ti no te ha guiado nadie, tú eres un rebelde insensato que dices que tienes un llamado y te has puesto a hacer el loco. Porque así está la iglesia hoy. No nos relacionamos. No tenemos conocimiento de quién es nuestro pastor, no sabemos quién es el hermano que está a nuestro lado, no sabemos si tiene comida en la despensa, no sabemos si sus hijos están bien, si su marido está enfermo, si es una mujer que viene sola, ¿por qué viene sola? Y ese saludaos implica acercamiento, implica relaciones, implica conocer a la persona, implica cercanía, algo que es incómodo, porque la cercanía trae roces. La cercanía trae dolores de cabeza, la cercanía trae un día una mala mirada, un mal gesto, no me saludó, se le fue la olla y me contestó feo. Pero eso es parte de las relaciones. Yo he tenido eso con mi hermana y no la cambio por otra, lo he tenido con mi madre y mi padre y no me cambio de familia. Por eso hay un versículo que dice, soportaos los unos a los otros. Si fuera fácil relacionarse, ese versículo no existiría. Pero está, porque hay días que miras a tu hermano y le dices, hermano, hoy tengo que cumplir ese mandato de soportaos. Porque, y él lo va a cumplir conmigo otro día, porque yo también tendré un mal día. Yo hay días que llego a la iglesia y tengo que soportar a la iglesia, pero a veces llego a la iglesia y la iglesia me tiene que soportar. Yo también tengo malos días. Yo hay veces que llego a la iglesia y no tengo ganas de saludar a nadie, estoy enfadado. Se me cruzó un motorista por la carretera, me llegó una multa, no sé qué pasó. Llego, me llegaron 800 euros de factura de luz, cosas que pasan hoy. Y no tengo ganas, y estoy triste, enfadado, y la gente, mira cómo va hoy. Bueno, pues hoy aguántame un poquito. O ayúdame, aliviame el dolor, pregúntame, en vez de quedarte en la puerta, mira, no me saludó. Ve, sí, pregúntame, ¿por qué no me saludaste hoy? ¿Qué te pasa? Porque eso es la iglesia, cercanía, relaciones. En un mundo que no queremos relaciones, en un mundo que queremos que nos cuiden. Sí, eso sí, cuando yo estoy en el hospital, que venga a la iglesia. Cuando yo estoy enfermo, cadena de oración. Pero no movemos un dedo por los demás, y de eso hablaremos esta tarde, del egoísmo innato que hay en las personas, de quiero que me atiendan, pero yo no atiendo, quiero que me sirvan, pero yo no sirvo. Y empieza en casa. Niños que no hacen ni la cama, no fríen un huevo, pero tienen a sus padres a sus pies, haciéndolo todo por ellos. Y eso les trae un mensaje, has nacido para que te atiendan. No, hijo mío, 3 años, lleva tu plato a la cocina. No puedes lavar los platos, pero el platito lo puedes llevar. Te voy a enseñar que desde pequeño hay que servir. Que has nacido para cumplir normas también. No, nosotros te vamos a servir, pero tú nos vas a servir a nosotros, somos tus padres. Hijo, tráeme las zapatillas, que estoy cansado. Tráelas, yo te pago la escuela, yo te compro la ropa, yo te compré esa bicicleta, te estoy pidiendo las zapatillas, no que construyas una muralla alrededor de casa. Te he pedido que tires la basura, ¿por qué rechinan los dientes? ¿Qué pasa? No te estoy pidiendo que la separes, que te hagas basurero, que la tires, que la bajes a la calle, que pases al perro, y parece que te estoy pidiendo que vayas a la luna. La culpa es de los padres. La culpa es de los padres. Porque los criamos para ser egoístas. Los criamos para ser egoístas. ¿Cuántas veces? Y de eso hablaremos hoy. Y escucho madres diciéndole a un hijo, la mujer que te quiera, te tiene que querer como eres. No, eso es el peor consejo que le puedes dar a un hijo. La mujer que te quiera te va a querer como Cristo es y te va a hacer mejor persona. No te va a soportar como eres. Que te soporte tu madre ya es problema de ella, pero no te tiene que soportar nadie más. Tienes que cambiar y ser mejor persona. Yo me casé con una mujer que desde el primer día vio que había mucho que cambiar en mí. Y si hubiera escuchado a mi madre, hijo, que Eclesia te ame tal y como eres. Yo te amo, pero esas cosas las vamos a tener que ir cambiando. Eso es lo que hace el amor. Te ayuda a crecer, a parecerte más a Jesús.
a cambiar tu corazón. Pero eso requiere cercanía. Mira que dice el versículo 7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa palabra lo hace todo. A todos los, ¿qué ha dicho? A todos los amados, amados. Ayer dijimos que lo único que nos va a mover a ser discípulos es el amor. Que lo único que nos va a mover a tener compasión es el amor. Y lo que movía a Pablo a sufrir era el amor. Y Pablo se dirige en su carta a los amados. La gente quiere imitar a Jesús y Jesús es un reflejo de alguien que ama. La gente quiere imitar a Pablo. Pablo es un reflejo de alguien que ama. Y por eso dije ayer que debemos orar al Señor para que nos haga cultivar un mejor y mayor amor en nuestro corazón por el prójimo. Y al final vemos en esa frase que el saludo es un saludo lleno de amor. Porque cuatro veces aparece la palabra amado o la palabra querido. Epeneto, querido hermano mío. Amplias, querido hermano mío. Estaquis o Pérsida, queridos hermanos, queridos amados. Pablo amaba, se relacionaba con la gente. Y eso nos enseña algo importante. La iglesia es un sitio donde venimos a relacionarnos, a amar y a compartir nuestra vida con otras personas. Yo fui a hacer un intensivo a Washington para pastores una vez y contaba a un amigo que él es miembro, fue un miembro de esa iglesia en Washington durante un tiempo. Y cuando él estaba, ya había hecho el curso de membresía, ya era miembro de la iglesia y estaba en una cena con algunos pastores y él, dándoselas de humilde, se levantó y dijo, bueno, yo quiero deciros una cosa. Ahora que soy miembro de la iglesia, quiero que sepáis que tenéis libertad. Si veis algo en mí, con libertad podéis venir y corregirme, decírmelo. Se levantó uno de los pastores y dijo, tranquilo, no necesitamos tu permiso. Es nuestra responsabilidad. Y a mí hay gente que llega así y me dice, pastor, si usted ve algo en mí, me lo dice. Le digo, en ti, en él, en él, en él, en él. Todo el que entra por esa puerta y se hace miembro de esta iglesia y yo lo voy a pastorear, mi deber es ese. Si tú ves algo en mí, aunque sea el pastor, también. Porque si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. No, ve y cuéntaselo al de al lado, o ve y públicalo en Facebook. Ve y repréndelo. Si tú has visto a tu hermano hacer algo, ve y repréndelo a solas. No lo hagas escándalo. Luego, si no se arrepiente, sí, hay que seguir un proceso. Si no ves con 2 o 3 más, si no, dilo a la iglesia. Y si practica el pecado, pues tenlo por gentil y publicano si no se arrepiente. Pero nuestra responsabilidad es eso, implica relaciones. Yo cuando he enseñado en la iglesia sobre disciplina bíblica, la gente cree que eso es falta de amor. La palabra excomulgar a alguien, la excomunión en la iglesia ya no se practica y es algo bíblico. Y como no se practica, tenemos mundanos en la iglesia que creen que son creyentes. Pero la Biblia dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Si se arrepiente, bien. Si no se arrepiente, ves con 2 o 3 más. Si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si la iglesia le va detrás como hermano, arrepiéntete, y tampoco se arrepiente, Jesús dice, tenlo por gentil y publicano. Es decir, tenlo por un mundano. Una persona que ha ido tanta gente a decir, abandona tu pecado y no lo abandona, no es hermano. Así que ya olvidaos, excomulgarlo. Pablo a los Corintios, por un chico que se había acostado con la mujer de su padre, Pablo es contundente, entregadlo a Satanás. Esa expresión es fuera de la iglesia. Esa persona no es hermano o no se porta como tal, entregadlo para que si es hermano, Dios trate con su corazón. Y en la segunda carta a los Corintios vuelve arrepentido y Pablo le dice a los hermanos, ahora ya no le pongáis otra carga encima, ya Dios ha tratado con él. Pero la excomunión es parte de la iglesia, porque debemos mantener la iglesia santa, es el pueblo de Dios. Y por eso tenemos frases por el mundo de, es que la iglesia está llena de hipócritas. No. La iglesia está llena de pecadores que están creciendo en santidad, pero hipócritas, ¿no? Los hipócritas no son creyentes, los fariseos eran hipócritas. Los escribas eran hipócritas, porque vivían de apariencia. Nosotros no somos mundanos que viven aparentando ser cristianos, somos cristianos. Caemos, sí, tropezamos, sí, pero nos arrepentimos y luchamos por vivir en santidad. Pero como ya no hay esas palabras en la iglesia porque duelen, molestan, porque las iglesias tipo Hillsong se llevan más, porque Dios solo quiere el corazón, porque estamos en la gracia, tenemos lo que tenemos.
Una iglesia cada vez más mundana en algunos sitios, trayendo un mensaje al mundo muy distinto al que trae la Escritura. Pero para conseguir ser la iglesia que debemos ser, necesitamos relaciones. Necesitamos conocer a las personas, conocer su vida, en qué le podemos ayudar, en qué pecado podemos intervenir, en qué tentación podemos ir hacia él y ayudarle a vencerla. Eso requiere relaciones. ¿Tú crees que cualquier persona llega a mi oficina en la iglesia y me dice tengo luchas con la pornografía o tengo luchas con la masturbación o tengo problemas con esto? No, eso requiere relaciones. Requiere mucha confianza, mucha intimidad para que alguien te abra el corazón y le diga a mi esposa, una joven, es que a mí me violaba mi hermano. ¿A quién le has dicho eso? No lo sabe nadie. ¿Tu madre? Tampoco. Es que, ¿qué le hará a mi hermano si se entera? ¿Y cómo lleva a esa joven a abrir el corazón a esa mujer? Relaciones. ¿Cuánta gente está en la iglesia cargada de luchas, que las enfrentan a solas? Y caen a solas, y lo esconden, y lo tapan. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para una vida espiritual a solas. Porque el pecado es muy fuerte, la carne es débil, y necesitamos compañía de otros hermanos. En el cristianismo no existe el llanero solitario. Yo con Dios y punto. No, Dios nos ha dado una iglesia para exhortaros unos a otros. Confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros. El Nuevo Testamento está lleno de mandatos que acaban unos por otros. ¿Estás viviendo tú esos mandamientos? ¿Por quién estás orando? Con ellos. ¿A quiénes exhortas? ¿Con quiénes caminas? Sin relaciones, tú no puedes vivir el Nuevo Testamento. Sin relaciones, tú no puedes vivir los mandatos de Jesús. No puedes. Solo se puede a través de las relaciones. Quiero mostrar también una cosa interesante, que son 3 nombres. 1 es una mujer soltera, 2 es un matrimonio, que también nos enseñan cosas de cómo en diferentes situaciones de la vida se puede servir al Señor. Porque a veces uno dice, ay hermano, es que yo ahora no tengo tiempo para la iglesia porque me acabo de casar, ya sabes, estoy recién casado. ¿Y qué? ¿Para qué te casaste? Si eres cristiano, te casaste para la gloria de Dios. No para decir, ahora ya no tengo tiempo. He tenido un chiquillo, ahora ya no tengo tiempo. Porque ya no vas a la iglesia, el nene, ya sabes, el nene, oye, pues en vez de herencia del Señor, parece herencia del diablo, porque desde que llegó estás más lejos de Dios. En teoría es una bendición lo que Dios te ha mandado, pero pareces un estorbo. ¿Cómo puedes hacer que tu niño, que hoy es un regalo de Dios, herencia de Dios y para la gloria de Dios, se vuelva un estorbo en tu caminar con Dios? Es raro. Pero esto nos va a enseñar que en diferentes situaciones de la vida se puede servir al Señor. Porque aquí hay personas, supongo que habrá solteros y solteras, casados, casadas, sin hijos o con hijos, y todos pueden servir al Señor si quieren. Porque la pregunta al final es si quieres servir al Señor. Si quieres servir al Señor, es decir, vas a sacrificar tu agenda, tu tiempo para hacerlo. Porque vas a tener que dejar cosas. Vas a tener que dejar, como digo, Netflix, las series que te gustan, tiempo de vídeos de YouTube y dedicar tiempo a servir al Señor. La primera persona es Febe, habla de ella al principio. El versículo 1 y 2 dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe. Y Febe era una hermana que además Pablo añade una palabra, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisa. No era una hermana simplemente que congregaba en la iglesia, era una diaconisa. La palabra diácono es una palabra que representa servicio. Es más, incluso en algunos pasajes del Nuevo Testamento lo aplican a Jesús. Porque Jesús era un siervo también. La diaconía no es un cargo en la iglesia de un liderazgo. Yo he ido a iglesias donde me encuentro personas que cuando falta el pastor miran al diácono como si fuera el sustituto del pastor. Eso es una mala comprensión bíblica. Los diáconos no son sustitutos pastorales. Los diáconos, ¿quién predica hoy? No vino el pastor, no, el diácono. No, cuando tú ves la lista de requisitos de los diáconos en 1 de Timoteo 3, no pone que deba ser apto para enseñar. De los pastores sí. Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Habla de carácter y luego dice el pastor, apto para enseñar. Pero cuando habla de cómo debe ser el diácono, no habla de que sea apto para enseñar, porque el trabajo del diácono no era la enseñanza. Puede ser que tenga un don algún diácono para la enseñanza, sí, pero no es su obligación. Hechos capítulo 6, la iglesia se multiplica, algunos se están quejando porque las viudas de los helenistas están desatendidas y la gente va a los apóstoles. Oye, aquí hay
Hay gente que no está recibiendo la cesta de alimentos que se reparte a todas las viudas, no llega bien, hay que hacer algo. Y los apóstoles dicen, mira, no es conveniente que nosotros como líderes de la iglesia abandonemos lo más importante, la palabra y la oración. Buscad a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría, que atiendan las mesas. Eligen a 7, a los apóstoles les parece bien, les imponen las manos y a trabajar. Para mí, los primeros diáconos, ¿qué tenían que hacer? Repartir comida. Repartir comida. Eran encargados de atender las mesas. No se ve mucho más en la Biblia de lo que hace un diácono, pero normalmente las palabras que los relacionan son colaboradores y siervos. Un diácono puede ser el que administraba la llegada de Pablo, lo recibía en una casa, hacía que no le faltara nada, lo llevaba a un sitio, lo acompañaba en su camino por una ciudad nueva. Eso podía ser un diácono, un siervo. En la iglesia lo tratamos como un mesero. Por eso hay gente que cuando lo entiende así, ya no me interesa tanto ser diácono. Hoy todos quieren ser apóstoles, arcángeles. Dentro de nada el Mesías va a salir entre nosotros. Pero la realidad es que es una honra. Una diaconisa, una mujer que trabajaba y servía en la obra del Señor, implicada en la obra del Señor. Y Pablo pide una cosa para ella, que lo recibáis en el Señor de una manera digna de los santos. Que la recibáis de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto, recibirla con dignidad y ayudarla en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque mira qué dice al final, porque ella también ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que es una mujer que posiblemente era soltera, porque en aquel contexto una hermana viajando sola, casada, imposible. Así que seguramente Febe era una mujer soltera, quizá viuda, pero una mujer que sola estaba sin hombre al lado, sin marido, sin esposo, y había decidido dar su vida al Señor. Honroso. Y Pablo la honra diciendo que la recibáis como es digno de los santos, como es digno de los creyentes, de los siervos del Señor. Y además Pablo añade algo, porque ha ayudado a muchos. Una mujer que se había implicado en ayudar a los siervos de Dios. Porque incluso Pablo dice, y aún a mí mismo. ¿A cuántos has ayudado tú en la obra? ¿A cuántos has servido? ¿A cuántos has atendido? ¿Qué has hecho por la causa de Cristo? ¿Qué has hecho? Puedes recibir un misionero, ya es ayudar. No sabemos lo que hacía Febe. Posiblemente aquí llevaba una carta, porque dice recibirla. Le está mandando una carta a Roma y está diciendo recibirla, posiblemente Febe iba con la carta. Toma, instrucciones de Pablo a la iglesia. Una es que me recibáis en el Señor. Yo creo firmemente es que Pablo mandó a Febe con la carta. Febe fue enviada con la carta. No sabemos qué hacía Febe. Podía hospedar a creyentes en su casa, podía ayudar a los que habían despedido de sus trabajos, porque ser creyente en aquella época implicaba persecución, podía atender a grupos de discípulos en su hogar, podría llevar cartas, porque al ser soltera o viuda podía hacerlo. Pero una cosa hacía Febe, servía al Señor. No todos vamos a predicar en un púlpito, no todos vamos a dar clase, todos van a dar conferencias, pero puedes abrir la puerta a un necesitado. Puedes ayudar a la hermana que se quedó viuda. Puedes ayudar a la mujer mayor de la iglesia que vive justa con la pensión y ayudarle en su casa, hacerle compañía. Puedes hacer tantas cosas para el Señor, siendo mujer, soltera incluso. No necesitas casarte con que Dios te mande un varón de Dios para poder servir al Señor. Puedes servirle tú y luego el Señor mandará otro siervo y juntos les serviréis también. Pero empieza sirviéndole tú. Como esperes casarte para servir al Señor, la cosa se pone más difícil, no más fácil. Porque el matrimonio tiene responsabilidad, una casa que limpiar, comida, cena, desayuno que hacer, la compra que hacer, plancha. Un montón de cosas. Ya el tiempo no es el mismo. Es más, yo te digo una cosa. Yo he hablado con mi esposa y le he dicho, si Dios no cambia mi corazón, si a ti te llegara a pasar algo, yo no me caso otra vez. No porque matrimonio sea mal. Es una bendición, es maravilloso. Pero no lo necesito, volver a embarcarme en una aventura de nuevo, conocer a una persona, trabajar nuestros caracteres, empezar otra historia. No, si yo enviudara con 40, yo me echo mochila al hombro y a dar mi vida para el Señor.
Cuando tú sirves al Señor, te sientes tan completo en Dios que no tienes ese vacío que necesitas llenar con pareja o con hijos o, ay, ¿cuándo vais a tener un chiquillo? Como si necesitáramos, como si nos faltara algo. O sea, es una bendición, pero parecemos mundanos. Oye, ¿cuándo te casas? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a encontrar tu media naranja? No, yo estoy completo en Cristo. No tengo un vacío que va a llenar un hombre. Yo no soy la samaritana que va picando puertas a ver cuál es el mío. A mí me llena Jesús, yo ya he bebido del agua que sacia. Entonces, cuando tú sirves al Señor, no necesitas, otras cosas son complementos que Dios manda a tu vida, que son una bendición, pero tu plenitud está en Cristo. Si tú estás soltero o soltera, sirve al Señor. No esperes que te mande un pastor, un siervo para... Sirve al Señor, da tu tiempo libre al Señor. Ve a tu iglesia, habla con tus pastores, pregúntale a quién puedes atender, a quién puedes visitar, qué hermana necesita una visita, qué hermana está enferma y necesita que le lleven un caldo. Son cosas tan sencillas que muestran tanto amor, tanto afecto, que hacen relaciones tan sólidas, que acercan tanto a la iglesia y que son servicios al Señor, que si algunos supieran que por su hospitalidad recibieron ángeles en casa. Pero vivimos, como hemos dicho, en generaciones egoístas. Así que se puede ser soltera y servir al Señor, pero el otro grupo es un matrimonio. El otro ejemplo que quiero dar, Priscila y Aquila, versículos 3 al 5 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Priscila y Aquila son un matrimonio y Pablo los llama como colaboradores. Febe era diaconisa, como mujer sola, y ese matrimonio eran colaboradores en Cristo. Y mira qué bonito, los cuales expusieron su vida por mí. Pablo está muy agradecido con ese matrimonio, expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Qué trabajo hacía esta gente? Saludad también a la iglesia que está en su casa. Ese matrimonio tenía creyentes en casa, congregaban creyentes en su casa, se reunían creyentes en su casa. Qué interesante, en Hechos 18:2 yo leo, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y en el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y un hombre predicando, y ese matrimonio lo escucha y llega y le dice, mira, todavía te falta algo que aprender. Y ese hombre no era cualquier hombre al que Priscila y Aquila se acercan y le explican con mayor exactitud el camino de Dios. No era cualquier hombre. Era un siervo admirado por todos. Hermanos, una mujer sirviendo al Señor, un matrimonio sirviendo al Señor, expusieron su vida por mí, me ayudaron a mí y a muchos. El matrimonio no es excusa para no hacer la misión. La soltería no es excusa para no hacer la misión. Deja de usar tu universidad como excusa, tus estudios como excusa. Es que tengo que acabar la carrera. Ok, cuando acabes la carrera, ¿cuántos tienes? 21, 22, 23 más o menos, empieza con 18 creo. Ahora no sé de cuántos son. En aquel tiempo, 3 diplomaturas, 5 licenciaturas, 22 acabas, te gradúas. ¿Qué haces ahora? ¿Ya servir al Señor? Bueno, no es que tengo que hacer prácticas. ¿Ok? ¿Y hasta cuánto? ¿24? ¿Y ahora qué haces? Es que me han contratado las prácticas y trabajo, ya sabes, quiero crecer profesionalmente. Ok, ¿hasta cuánto? 28, 29, conocí a un muchacho, me casé, me quedé embarazada. Ok, los primeros años, ahora todo para el bebé. 32, 33, ahora que viene es que me volví a quedar embarazada. Para el segundo, ok. Llega a los 40, vamos a servir. Ha venido artrosis, artritis, ya. Si esperas que tu agenda deje un hueco libre para Dios, no lo vas a encontrar. Estudié administración y dirección de empresas. Conocí a mi esposa joven. El día después de cumplir 22 me casé con ella. Caminando por fe la fundé con 23. 23 años. ¿Saben qué me decía la gente? Mi madre, mi padre, gente no creyente, incluso creyentes. Pero disfrutad del matrimonio. Pero si estáis recién casados, lleváis uno, todavía estáis en la luna de miel, ¿os vais a meter en esto? 3 o 4 años después del ministerio, un día
me desplomo. Me acompaña mi madre al médico. Me dio una bajada, me tuvieron que poner suero. El médico, ¿usted qué hace? Está muy bajo de no sé qué era. Le ha dado un bajón, se desmayó y, bueno, no, estoy estudiando, trabajo para el banco, soy pastor de una iglesia, soy casado. Dice, no, el médico me dice, algo hay que dejar, algo hay que dejar. Yo durante años dormía una media de 4 horas. Porque yo podía haber dicho a la gente, no puedo pastorear porque tengo que acabar la carrera. Ahora no puedo pastorear porque tengo un trabajo y estoy recién casado, tengo que liderar mi casa y pastorear no se puede hacer de cualquier manera. Pues yo dice, lo que puedo hacer, ¿sabes qué es? Dejar de dormir. 4 horitas. Me dio un soponcio. Y mi madre me miró como, hijo, el médico es claro, algo hay que dejar. Y claro, mi madre no es creyente, yo tenía claro lo que mi madre quería que yo dejara. Le digo, dejo a mi mujer. A ver, ¿cómo vas a dejar a Clicia? Bueno, dejo el trabajo. Juan Manuel, ¿y qué vais a comer? Pues dime, mamá, ¿qué quieres que deje? Que yo ya lo sé. A ver, lo de la iglesia, es como, puedes ir, ¿no? Los domingos y ya. Dijo, no voy a dejar nada. Porque Dios me ha pedido que le sirva en este momento de mi vida y lo haré. Y si no lo hago ahora, la vida no se me va a poner fácil. ¿Y si asciendo en el banco? ¿Y si crezco en el trabajo? Mis jefes llegan por la mañana y se van por la noche, viven pegados a un teléfono. Yo no quiero esa vida para mí. Yo entonces no voy a tener tiempo nunca para el Señor. Siempre va a haber una excusa, siempre va a haber un pretexto. Siempre voy a encontrar algo que no voy a tener tiempo porque trabajo. Entonces yo le he decidido dar mi tiempo al Señor, aunque se lo quite el sueño. Años después la iglesia decide, me dedica a tiempo completo para el Señor al final bendijo y ahora solo me dedico a Él 8 o 10 horas al día, encantado, mi jefe es el mejor de todos. Pero yo decidí antes darle mi tiempo al Señor, yo no esperé que la agenda se preparara. Y que yo malgasté mi juventud, que yo malgasté mis primeros años de matrimonio. A mí lo que me da es pena la gente que tiene ya 20 años casados y no hacen nada para el Señor. Yo me siento feliz de decir que desde que me casé hemos servido a Dios. ¿Qué habéis hecho como matrimonio? Unos dicen viajar mucho, comer mucho. ¿Qué habéis hecho? Hemos servido al Señor y no hay nada más honroso. Para mí no fue malgastarlo, para mí fue la mejor inversión. Decir, Señor, aquí tienes un Priscila y Aquila. Aquí tienes matrimonio para que pueda ayudarte a ti, en tu misión, en tu obra, en tu iglesia, con la gente. Queremos vivir para tu gloria. Y tú también puedes hacerlo, pero no puedes esperar que tu agenda tenga tiempo. Tú tienes que buscarle tiempo. Hermano, cuando tú conoces al Señor, no tienes que adaptar a Dios a tu agenda. Tu agenda tiene que ahora adaptarse a Dios. Y a veces hay que sacrificar sueños. ¿Creen que mi idea con 18 años era ser pastor? Claro que no, llegar al banco, crecer en el banco, ser jefe de una sección, ganar bien, tener mi piso en Barcelona, mi segunda residencia en la costa, 4 perros, 10 chiquillos y mi mujer con la buena vida que puede ir a peluquería cada semana. Ese era mi sueño. No se ha cumplido. Dios tenía otro propósito, mucho mejor. Mucho mejor. Para el mundo quizá menos ostentoso, pero para mí mucho mejor. Hermano, tú puedes servir al Señor. Febe era soltera o divorciada no creo, pero viuda o soltera. Priscila y Aquila estaban casados. Dudo en aquel entonces que no tuvieran hijos por la cultura. Vosotros podéis servir al Señor, pero queréis tener tiempo. Y no vais a tenerlo nunca. Vais a tener que hacer el tiempo. Vais a tener que planificar vuestra agenda y decir, todas las tardes le voy a dar 2 horas al Señor. Claro, te vas a quedar sin otras cosas, pero tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y tú eres útil en el cuerpo de Cristo. Mucha gente llega a nuestra congregación por las redes. Vi un vídeo tuyo, hemos ido aquí, pero la iglesia somos todos. Yo no atiendo a los niños cuando yo estoy predicando. Yo no soy el que recibe a la gente en la puerta. Yo no soy el tesorero. Yo no soy el que sube los vídeos a las redes, el que edita los de estos, el que pasa las alabanzas, el que canta en la alabanza. Yo no soy el que hace todas esas cosas. Yo predico. Otros abren la puerta. Otros atienden a los chiquillos. Otros cuidan a los matrimonios. Otros se encargan de la limpieza. Otros se encargan de la escuela teológica. Yo predico.
Pero hay mucha gente que ha entendido que también pueden servir al Señor en otras áreas. Termino con una lectura, 1 Corintios 12, y os dejo tomaros un café en paz. Ha sido suave, ¿verdad? Sí, ¿no? Ok. Es que yo ya creo que ya sueno duro por naturaleza. A mí me han dicho que soy el único predicador que predica Juan 3:16 y suena duro. Soy el único que ha predicado ese texto y ha dolido. Yo no sé cómo lo hago. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejar de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestros no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Para eso implica relaciones. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente miembro de él. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres parte de un cuerpo? Mira, tú puedes que no seas la mano, a lo mejor eres el codo y yo soy la mano, pero para que yo llegue a coger eso, el codo tiene que funcionar bien. La mano se ve mucho, el codo está siempre tapado, ¿verdad? El codo no, parece ni está, parece que el brazo no tiene codo. La mano se ve cogiendo cosas, haciendo cosas, pero la mano necesita el codo, necesita el hombro, todo para funcionar. Yo me he dislocado alguna cosa y la mano ya no hace nada, se queda inútil porque esto no anda. A lo mejor tu función en la iglesia va a ser menos visible, menos enfrente. A lo mejor se ve mucho al pastor que parece la mano y tú vas a ser el hombro que hace que el pastor pueda estar ahí, o el codo que ayuda a que el pastor pueda seguir adelante. Hermanos, todo el mundo quiere ser Pablo, pero nadie quiere ser Silas. Pero Pablo necesitaba a Silas. Yo tengo hermanos en la iglesia que me han venido a decir, pastor, yo sé que no voy a llegar a predicar en la iglesia, yo sé que no voy a estar al frente como Dios lo ha puesto a usted, pero yo quiero estar con usted para que usted pueda seguir firme ahí delante. Yo necesito Silas también, porque a veces me dan unos bajones que quiero salir corriendo y Silas me coge, pastor, vamos a orar, venga, vamos a orar, Dios nos va a ayudar. ¿Qué sería de los Pablos y los Silas? Son necesarios. Son importantes, son útiles. Tú tienes tu parte en la misión. No todos vais a ser plantadores de iglesias, no todos vais a ser pastores de iglesias, pero todos podéis ser útiles en la iglesia. Y yo quiero que salgas de este campamento preguntándole al Señor qué puedes hacer para la iglesia. Empieza a acercarte a tus hermanos, salúdalos con cercanía. Oye, pregúntale, oye, ¿cómo te llamas? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿De dónde eres? Conoce a las personas. Y simplemente el escuchar, el oro por ti, el yo te visito, eso es un servicio en la iglesia. Pero todos sois útiles en la misión, porque todos somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Que Dios nos ayude a vivir como un cuerpo, porque la misión no se hace con manos solo, se hace con un cuerpo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por llamarnos, Señor, a ser parte de la misión, llamarnos, Señor, a integrarnos en la misión, a relacionarnos, a abrir el corazón. Sabemos, Señor, que sufriremos, que habrán traiciones, que habrán heridas, pero debemos aprender a perdonar, a soportar,
a pagar el mal con bien. Y así como nosotros te fallamos y tú nos das gracia, cuando también otros nos fallen, que demos gracia. Pero que nada de esas cosas difíciles y duras para el corazón impidan que sirvamos a tu causa. No todos seremos manos o pies o ojos, pero todos somos miembros del cuerpo. Por eso, Señor, levanta obreros, levanta colaboradores, levanta aquellos que ayuden a los santos, que colaboren con el ministerio. Cada uno le has dado dones. Algunos, Señor, son generosos, otros hospitalarios, otros serviciales, pero que pongamos todos los dones al servicio de la obra, porque nos los has dado para edificar a tu iglesia. Señor, trabaja con nuestros corazones y haznos ser siervos para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús.